Saludos amigos, hoy jueves 20 de diciembre de este año 2018. Hay que celebrar con verdadero entusiasmo la inauguración del nuevo parque eólico en la segunda fase, Larimar de Jejaina. Porque con esto se incrementa, es un parque eólico de 48.13 megavatios de conjunto. Estos abanicos de 150 metros de alto te pueden producir cada uno una cantidad de energía que supera los 13 megavatios. Cada uno. Y son, lógicamente, ya vamos por la tercera etapa, porque esto se agrega a los Cocos, allá en Juancho y Oviedo. Este parque eólico lleva el total de producción de energía con viento a 175 megavatios de capacidad. 69 aerogeneradores, esos famosos abanicos altísimos, ya están instalados en el país y están operando. Dice el grupo, los ejecutivos de Jejaina, que esto evita emitir a la atmósfera 300.000 toneladas de CO2 y la importación de 900.000 barriles de petróleo al año. Eso es cierto. Además de que él hace al país acreedor de los bonos del protocolo de Tokio. Son unos bonos que se le dan a los países que reducen la emisión mediante este tipo de esfuerzo de inversión. Es bueno decir que Jejaina, que es la que promueve este desarrollo, es propiedad del Estado Dominicano en un 65%, y del sector privado, el grupo Inicia, el grupo Vicini, en el resto, un 35%. Estos aerogeneradores de 3.45 megavatios de capacidad cada uno se iniciaron, ustedes se acuerdan, con el proyecto Los Cocos, y ya por una tercera versión, siempre es Jejaina. Es un aporte importante a la liberación de la importación de materias primas energéticas para producir energía, o sea, petróleo y su derivado o gas natural. Ciertamente, lo único que no todo el país ofrece condiciones para colocar estos aerogeneradores, pero además esta energía no es constante, o sea, no puede ser suplida, no puede dependerse de ella para mantenerla en línea de manera que garantice voltaje suficiente para mantener una operación continua. Casi siempre esta energía se almacena y se utiliza en horas de la noche para liberar precisamente energía de base o complementar. Debe decirse que estos desarrollos de energía renovable del tipo solar o eólico cuentan con un incentivo que le dé el Estado importante. Primero, le garantiza la compra de la energía a un precio bastante atractivo, y en segundo lugar, les da exenciones fiscales importantes. Y ya les dije que al mismo tiempo, si usted es diligente y opera con
sus contactos internacionales, usted consigue también que bonos, o sea, dinero que le aporta a la comunidad internacional por efecto del protocolo de Tokio, que se adoptó hace más de 2 décadas y que premia a los países que exoneran al resto de la humanidad a la emisión de CO2 a la atmósfera. Hay que celebrarlo, pero hay que decirle a la gente que la capacidad que tiene el país para suplantar energía tradicional generada por derivados de petróleo o gas natural o carbón mineral es de alrededor de un 20 a 25%. El potencial hídrico, por ejemplo, combinado con el eólico y el solar, todo eso, explotando todas las fuentes que hay, colocando abanico en todos los lugares donde hay brisa suficiente, que tiene que haber brisa constante. Todo eso usted puede producir un 25% del total proyectado de la demanda. No se puede pensar más de ahí porque hasta ahí llega nuestro potencial, pura y simplemente. Pero es importante, lógicamente, reducir un 25%, como en algún momento será importante que nosotros pongamos bajo cosecha de maíz todo el valle de San Juan de la Maguara, 400,000 y pico de tareas, con algún tipo de variedad de maíz que de alto rendimiento. ¿Qué capacidad tiene eso de suplir la demanda? Un 10% máximo. Si usted siembra el valle de San Juan y obtiene 1 o 2 cosechas al año y escoge otra región y le suministra agua, por ejemplo, a Sabana y Sansón, que le pongan agua, le garantice, usted puede también. O allá en Luperón, que hay una extensísima zona llana donde también se ha producido maíz. Pero si usted explota todas las zonas del país que tiene potencial agrícola para producir importantes cantidades de maíz, lo más que usted logra suplantar de la importación, que son 1.250.000 toneladas métricas de maíz, es un 10%. ¿Es despreciable ese 10%? De ninguna manera. Estamos hablando de 200.000 toneladas métricas de maíz que podemos producir, ciertamente, siempre que sea razonable hacerlo, porque usted no puede producir maíz tan costoso que salga mucho más barato traerlo del exterior, porque entonces sería un derroche, una desproporción. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar variedades de alto rendimiento, en eso se ha avanzado más o menos, y plantar maíz con el propósito de suplantar siquiera una parte, aunque sea reducida, de la importación. Cada vez que usted se libere de tener que buscar divisas para comprar alimentos, está dando un paso adelante. Pero le estoy poniendo ese ejemplo para que vean que hay limitaciones, así como hay limitaciones para producir energía limpia, renovable y liberarnos plenamente de energéticos importados, como les dije, derivados de petróleo, gas natural o carbón mineral. En ninguno de los 3 planos somos productores, por tanto hay que importarlo. Una nación que tiene perspectiva de crecimiento, que le agrega 150 megavatios anuales a la demanda, el equivalente a un parque eólico, a toda la instalación eólica. Eso que se instaló ayer completa una capacidad de oferta de un año de crecimiento de la demanda. ¿Es despreciable? De ninguna manera, no lo es. Pero lo que queremos es poner las cosas en su justo lugar, darle el justo uso para que tampoco nos engañemos. Porque muchas veces estos proyectos se presentan como la solución y lo saben muy bien los que lo promueven, que no son la solución, sino una manera de reducir dependencia y
y a ese plano es que hay que llevarlo para que se sepa que esa es su verdadera potencial. Mire, ayer la Unión Europea y su Comisión de Ambiente tomaron una decisión que debiéramos nosotros tenerla muy en cuenta. La Unión Europea aprobó a partir de 2021, entre 2 años, prohibir el uso de artículos de plástico que solo tienen una utilidad. ¿Cuáles? Los hisopos, los cubiertos, los platos, los sorbetes, los contenedores de comida y, lógicamente, las fundas plásticas. Todo eso tendrá que ser suplantado por materiales biodegradables en 2 años. Usted me dirá, bueno, ellos pueden hacer eso es una nación rica y son naciones ricas, los 29 miembros de la Unión Europea pueden darse ese lujo, son del primer mundo, pero nosotros no podemos cambiar, sí se puede, dando un plazo razonable. Porque fíjense ustedes, lo que procura la Unión Europea es salvar los océanos que le están cercanos a Europa, porque ahí es que van a parar todos los residuos plásticos. Incluso las nuevas reglas también prohíben productos de plástico oxodegradables que se rompen en partes pequeñas y que contribuyen a la contaminación microplástica. Esa es otra visión de esta resolución. Entonces, hay que seguir los pasos a estos países que ven muy claro el futuro de las sociedades que vienen, las generaciones que vienen por ahí, que no tienen que pasar por esa prueba dificilísima, de que no tienen que ver a los océanos llenos de basura, como lo vemos nosotros cuando se producen crecidas del río Sama, ahí en la capital, que se nubla el mar, de plásticos. Entonces, la mayor parte de esos plásticos, como ustedes saben, van a parar al fondo marino o se lo comen los peces grandes y medianos, creyendo que son alimentos, y lo que se están es envenenando. El plástico toma centenares y hasta miles de años degradarlo. Por eso hay que procurar que eso sea ya sacado de la actividad productiva y comercial. Nos dio la mano, el plástico por un buen tiempo, facilitó mucho la vida, pero así como la facilitó, la degradó. Entonces ya cumplió su papel. Ahora hay que volver a los biodegradables como las fundas de papel o cartón, que esos sí son biodegradables, reusables, reprocesables, para poder convertirlo de nuevo en envases. No hay que botarlo. Así que la Comisión Europea, la Comisión de Ambiente de la Unión Europea, que sesionó en Bruselas, donde tiene su sede, produjo entonces una leccionadora medida para todos nosotros, el resto del mundo, que se está ahogando en residuos de plástico. Ayer veía yo, se ha tornado viral, ¿no?, la preocupación de que los jueces de la Romana no quieren conocer ni siquiera medida de coerción para un alegado narcotraficante y jefe de la zona este, que se dice
dirige a grupo de asesinos a sueldos, digo que van 3 jueces que se inhiben y 2 a las cuales este señor Cabrera Ruiz utilizando lógicamente instrumentos legales, la sujeta o los sujeta. Bueno, eso pudo haberlo previsto el sistema judicial dominicano, trasladándolo de jurisdicción, porque él opera en la zona este y conociendo ese juicio en otro lugar, específicamente en el Distrito Nacional o en la provincia de Santo Domingo. Lo que yo quisiera decir es lo siguiente, porque se ha querido también mostrar esto como una especie de deterioro del sistema judicial. Es todo lo contrario. La República Dominicana es una de las pocas naciones de América Latina en lo que el crimen organizado, las violaciones a la ley, reciben aplicación del sistema judicial, la debida sanción. Lo podemos decir incluso con una eficiencia que supera al promedio de América Latina. Aquí todavía los jueces emiten sentencias en primera persona y no detrás de un telón, como pasó en Centroamérica y en Colombia y en otros países. Los jueces tenían que enmascararse para administrar justicia. Aquí no. Incluso el sistema judicial dominicano goza de una estructura de producción de jueces jóvenes, una escuela de la magistratura que ha venido formando a toda una generación con sólida base legal, a los cuales se les prepara para adoptar esas funciones. Eso que acontece en Romana, no que pudiera repetirse, como no, en cualquier otro lugar, pero es una excepción. El sistema judicial dominicano es bastante respetado, tiene mucha autoridad y protegido por el Estado. De manera que no vayamos tampoco a demeritarnos nosotros mismos, como oye uno en algunos medios, que dice que eso revela el deterioro. Un momentito, eso es un caso aislado. El sistema judicial dominicano, si usted ve la prensa y lo sigue, usted se encuentra todos los días con sentencias definitivas o condenatorias en primer grado que reprimen la violación a la ley o al crimen. Todos los días. ¿De qué estamos hablando? Hablando de una justicia que opera. No es verdad que está corroída, no es verdad que está dañada. Se producen esos eventos que son episódicos nada más. Episódicos nada más. De manera que seamos obsecuentes con nuestro sistema judicial. Reconozcámosle las condiciones de un sistema que está en proceso activo de crecimiento y consolidación. Crecimiento bastante sano, porque es un sistema que tiene ya jueces formados en su estructura creada para eso, que ya van creciendo, tienen 10, 12, 15 años de experiencia y más. Los hay que tienen 2 décadas ya, surgido de esa renovación del proceso judicial dominicano, que se está aplicando desde 1996 a la fecha. Momentito, seamos en esto más objetivos y reconozcamos la situación. Miren, se ha reclamado, y ayer lo hicieron ya
representante del empresariado del Cibao, que el Estado le repare y active zonas del puerto de Manzanillo que para uso y que una vez, por cierto, estuvieron mucho más activas. Buenos días, don Moser. ¿Cómo te va, Pedrito? Bueno, aquí afrontando la situación. Nosotros creemos que ese pedido hace caso omiso a una decisión que adoptó el presidente. El presidente ordenó una inversión y la anunció el director de puertos de construir un espigón para facilitar las labores de carga, no solamente de los bananeros de la región, que lo solicitaron específicamente porque de la causa por la cual la última cosecha de bananos no pudo despacharse a tiempo es porque el barco que en la zona de Manzanillo que se utilizaba para embarque no estaba en condiciones de recibir embarcaciones de tamaño suficiente para hacer la travesía hasta Europa, que es donde se destina fundamentalmente el banano de las 300.000 toneladas que produce ya, 250.000 que produce ya la zona de la línea noroeste. Porque también ellos, los bananeros del noroeste, para aprovecharse de que cargándolo aquí en el puerto multimodal o en uno de los dos puertos de Jaina, occidental u oriental, aquí en la capital, pagaban menos. Esa fue la cosa, entre otras. Fue una combinación. Entonces se desactivó y se descuidó el puerto de Manzanillo. Ellos pidieron, y el gobierno estaba invirtiendo en eso. Y a los empresarios del Cibao, y particularmente al señor Fernando Capellán, que preside la Asociación para el Desarrollo del Cibao, hay que decirles que ese movimiento que pretende que le pongan al servicio el puerto de Manzanillo al sector privado, lo lleven a su justa proporción, porque el sector privado tiene derecho a participar en el desarrollo y aprovechamiento del puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo es la gran reserva que tiene la nación para repetir la experiencia de un multimodal allá en la costa norte. Para eso tiene que atraer capital grande, con buenas relaciones internacionales y con el comercio marítimo internacional. Los chinos están interesados, esa pudiera ser una solución, pero acuérdense que también allí en Manzanillo, que es del Estado, todas las facilidades, más unos terrenos bastante amplios, está proyectado a construirse también una planta térmica gigante al estilo Punta Catalina o más grande, de 1.000 megavatios, 1.200 megavatios, alimentada a carbón o gas natural, y que allí también es posible que se monte una estructura capaz de almacenar derivados de combustible, derivados del petróleo, porque hay terreno suficiente para eso y porque lo necesita el país, ya que todos los derivados se almacenan aquí, en un solo lugar, en Jaina. Y eso hay que cambiarlo, a excepción de una porción de gas natural, de gas licuado de petróleo, que se almacena en San Pedro de Macorís. Pero todos los derivados de petróleo que se utilizan en el movimiento vehicular del país se almacena ahí, en Jaina, todas las gasolinas, gasoil. Entonces, eso es como poner todos los huevos en una canasta y salir a la calle en una bicicleta. Usted no sabe en qué momento esa bicicleta se va a accidentar y esos huevos van a caer. Entonces es bueno tener más de una bicicleta con huevo, ¿no?
Por supuesto. Y en direcciones contrarias. Sí. Arréglate el cuello. Y en dirección contraria. Mozart, gozamos anoche. Qué buena. Qué buena actividad. Qué buena actividad la de anoche, Pedrito. Muy buena. ¿Eh? Compañía de nuestras queridas compañeras. De nuestras respectivas esposas. Con todos esos colegas de equipo mediático. Sí, hay que agradecerle al coordinador Orión Mejía y con él a don Simón Banco de Reservas por esa actividad tan bonita, tan fina. Pero claro que sí. Muy bonita actividad. La verdad es que la pasamos muy bien. Sí, claro que sí. Es una bonita forma de cerrar el año. Sí. Mantenernos unidos, 20 y tantos periodistas e informadores, creadores de opinión, sí. que se han mantenido unidos por muchos años. 20 comandantes. En materia. Con tres un poco desgastada. Pero en materia de periodismo. Pero incapacidad. Óyeme, sin capacidad. De luchar. Óyeme, la verdad es que. El terreno de las ideas. Cada vez que yo veo a esos colegas de equipo mediático juntos, ahí hay talento. Mucho talento. Ahí hay talento, Pedro. Sí. Es un equipo, gracias a Dios, y representa no solamente al Distrito Nacional de Santo Domingo, sino también al Cibao. El Cibao, Santiago. Santiago como base. Sí, señor. Qué bien, qué bien. Señores, miren, hoy hay pelota. Hoy hay pelota. El tiguerito, pero anímate, viejo, anímate. El tiguerito va con sus eternos rivales. Porque ahora las águilas han querido ese puesto, ocuparlo ellas. Te doy peso. Las águilas están peleándose con el escogido. A ver, ¿cuál va a ser el eterno rival? Si es las águilas o el... Te doy peso con el a Moriqueta, que a medida que se incrementen los juegos y la calidad sí. de este round robin, sí. Te doy peso a Moriqueta que los Leones y Tigres van a llenar el play. ¿Cómo lo han hecho? No llenan el play. Entonces. Bueno, hoy comenzamos precisamente en el Quiqueya. Los Leones dicen que nosotros no tenemos play, que eso es de ellos. Que yo no sé de dónde han sacado eso, porque hasta el uniforme dice capital. Pero ¿y nosotros de dónde que somos? Ese play hay que partirlo en dos. Para que se quede y las estrellas, que no es tan fácil, a ese es el equipo que hay que ganar. A ese que hay que ganar. Ese es el equipo que hay que ganarle. Y tremendo los equipazo. Tampoco son un fly al infield. Y los toros no son un fly. Va a ser bien competitivo el round robin. Sí, lo va a hacer. Va a ser bien competitivo. Y lo vamos a disfrutar plenamente. De hecho, si hubiesen pasado los gigantes o las águilas también muy competitivo. Es que la Liga Dominicana es de mucha calidad. Es de mucha calidad. Sí, eso es que. Esa es la verdad. Eso fue lo que atrajo a Pence a jugar. Sí. Él vino a pasarse unas vacaciones a la Romana. Sí. Y le dijo, yo quiero ir al play. Cuando dice, no, pero yo quiero jugar. Yo quiero jugar, sí. Yo quiero jugar, eso es calidad de juego. Sí. Un hombre que es del equipo de base de los gigantes de San Francisco. Sí. Que ha ganado más de 100 millones de dólares. Que no tiene por qué. Y ustedes lo vieron joseando. Sí, ahí. Señor. Mira, Pedrito. Pero motivado por el juego, que le guste el juego. Sí. Mira, Pedrito. Hay varias informaciones importantes que no podemos pasarlas por alto. Lo primero es que justo ahora en la mañana, hoy, se va a estar realizando una importante rueda de prensa en Chile, donde la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, va a dar a conocer su informe del desempeño de la economía. De varios países. De varios países que nos incluye. Que nos incluye. Y entonces siempre es bueno recoger información sobre eso. Eso va a ser durante el día de hoy. Nosotros tendremos la posibilidad, mañana, la oportunidad de compartir con ustedes y comentar este informe tan importante, porque es un informe que nos coloca por el respeto que nos merece la CEPAL, ¿verdad? Un organismo
competentes para ese tipo de cosas. Claro. Entonces van a hacer su levantamiento y nos van a decir cómo anda América Latina y el Caribe en materia económica, cómo termina su año y la proyección. De la economía. Entonces, eso es importante. Dos, muy importante también, el canciller Miguel Vargas Maldonado. Pero invita un día al canciller aquí, Alex. Él es difícil. Ese es un pez difícil, pero se intenta. El canciller Miguel Vargas Maldonado, excelente canciller, insisto, se reunió con los embajadores de Estados Unidos y de Reino Unido para discutir parte de una agenda muy importante que es la agenda de las Naciones Unidas en materia en el Consejo de Seguridad, que nosotros conseguimos, logramos. Ese es otro de los logros de la República Dominicana en esta gestión. Finalmente, colocarnos con una butaca en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por un año. Bueno, pero hay que empezar. Pero nos tocaba y nos estaban cerrando el paso. Y nos cerraban el paso. Pero logramos colocarnos ahí y vamos a estar ahí. A partir de enero vamos a estar en ese consejo. Parte de la agenda son temas muy puntuales que discutió el canciller, porque está un tema que es fundamental para el propio organismo, para las Naciones Unidas, como es el caso del medio ambiente. Ajá. Eso es el cambio climático, que ustedes saben que ese es un tema fundamental para el mundo y particularmente en el caso nuestro para la República Dominicana. Sí. Pero está también el otro caso que es básico, que es el de la juventud y el problema del empleo en la juventud, de las capacidades, del apoyo que necesitan darle las naciones a lo que son el embrión, a partir del cual usted garantiza que de generación en generación vayamos avanzando, que se le pueda dar sostenibilidad a los países y que los países avancen y se modernicen y se transformen. ¿En base a qué? A tener una juventud en capacidad y con oportunidad para eso, para involucrarse con políticas muy bien definidas en esa dirección. El tema de las mujeres, que también es básico, y de la seguridad regional. Las mujeres en procura de la igualdad de género. De igualdad de género. O sea, sí, todos esos temas los trató el ingeniero, el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, con los embajadores de Estados Unidos y de Reino Unido. Y eso también es importante. Pero otro tema también importante que a mí me entusiasma cada vez que me acuerdo de mi primera juventud. Las escuelas vocacionales, Pedro. Tú no tuviste oportunidad de por lo menos asistir, ir ahí a la feria, a los talleres de las escuelas vocacionales. ¿Sabes que yo fui de lo que ¿Cuánto? Graduando ayer 30,000 me parece que fueron jóvenes que se graduaron de las escuelas vocacionales. Esos son esa gente que sale de ahí. Son mecánicos, torneros. Expertos en tratar los temas de mantenimiento de los sistemas. Las vocaciones en las Fuerzas Armadas. Mira el presidente de la República. De agua. En ese acto hermosísimo, muy bien. Esas son de las cosas, mira eso. A mí esas son de las cosas que a mí me entusiasman tanto. Mira todo eso, Pedro. Enfermera. Esa es gente dispuesta a incorporarse al proceso productivo de la nación en sus diferentes áreas. Jóvenes. Pasan un plano activo. Qué bueno. Maravilloso eso. Entonces tenemos que resaltar, como habíamos resaltado, los miles de estudiantes del Infotep, Pedro. Y vieron ustedes una muestra aquí de los muchachitos, esos emprendedores del ITLA. Pero se vaya a San Luis y ver lo que está saliendo de San Luis. Eso es una maravilla, Pedro. Es una maravilla. Lo que está pasando a nivel técnico. Y
Y solo así se garantiza que un país marcha. Claro. Y porque es que ya el sector productivo, o sea, los empresarios saben, si quieren servidores, gente, colaboradores en sus empresas con capacidades, nada más tienen que ir a tocar la puerta de cada una de esas entidades. Ahí aparecen todos esos técnicos, y además brillantes, y muchachos que asumen ese técnico superior y están ya en capacidad de continuar con el trabajo y entonces continuar hacia las grandes, la ciencia. ¿Entiendes? Sí, muy bien. Así que eso es maravilloso. Ahora ustedes saben que ayer pasó un ciclón batatero que hoy no le dieron seguimiento. ¿Y cómo le van a dar seguimiento? Eso fue un invento. Fue que trataron de articular una cosa para hacer una campaña de descrédito al país, con un pespunte, tratar de hacerse los graciosos con quienes tienen montado un proceso de desestabilización de la administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, de cerco al presidente de los Estados Unidos, un cerco mediático, político, empresarial, que pretende que Trump salga incluso antes, no que no se reelija, no, que salga antes de terminar su... Sí, esa es la iniciativa. Esa es la iniciativa. Y entonces en ese laborantismo entraron algunos marchantes de aquí inventando, de esos que quedaron amargados por el triunfo del presidente Donald Trump allá. Y gente que tenía aquí sus propias agendas coordinadas con los Clinton. Que dependía de la toma del poder de los sí. Clinton. Entonces vienen a inventar aquí. Aquí es muy difícil hacer ese tipo de laborantismo, Pedro, porque es que todavía quedamos algunos que conocemos todas esas mañas y esos trucos de querer meterle a través de una información, eso, la falsía. ¿No? Y de que Y la defensa y de que de defensa. Y cuando usted viene a ver, sí, y detrás de eso lo que se mueven son manos terribles. Pero nosotros que estamos humildemente aquí para chequear, pueden, entre los empresarios, la competencia eso es muy buena. Y si se mantiene con decencia, la competencia mejor. Si se quieren sacar los trapos y decirse muchísimas cosas buenas, allá ellos. Ahora no toquen al país, ni el proceso de desarrollo que lleva el país, de reforma que lleva el país, ni los avances que lleva el país. Hasta ahí no. Entonces lo que nació ayer mismo, se cortó. No pudieron darle seguimiento porque es que montar una campaña, eso no es fácil. Acá, pero la iniciaron. Entonces mira otra cosa. Dice aparte el cabildero, de eso, ¿qué es lo que es cierto? El señor, o sea, pero óyeme lo que voy a decir. Como si el Estado nunca ha operado con ese tipo porque son de las cosas. Legales. Es que cuando tú tratas de sorprender, que la administración del presidente Danilo Medina contrató un cabildero en Washington. Pero ¿y cuándo no lo ha tenido? Pero oye, ya lo que reconoce cabildero influyente. Pero influyente. Del grupo que representa el presidente Trump. Sí. Exactamente lo mismo que hacen todas las naciones. No. Exactamente la calificación adecuada para que haga un buen trabajo. Un buen trabajo. Pero eso es todo. Eso es todo. Pero ve acá. Eso es todo. ¿Y cuál es el problema? Eso es todo. Y la República Dominicana necesita precisamente de ese tipo de servicios porque vivimos bajo la acechanza. Garantizan. Que nos garantizan. Nosotros manejamos temas. Intereses nuestros. Tenemos que cuidarnos de eso. Así es. Pero ustedes vieron toda esa bellaquería que nos hacía la difunta, Dios la tenga en gloria, la haitiana que... Porque Haití siempre ha tenido un muy buen cabildero. La Pie, como ellos entienden. Sonia, sí. ¿Tú no te acuerdas? Porque ellos sí tienen. Y las bellaquerías que nos hicieron a nosotros y nos sorprendían era precisamente porque no contábamos. Ahora no. Otra pieza de Trump. O sea, la administración nosotros tenemos. Entonces, el ministro Peralta, José Ramón Peralta, dice, sí, claro que sí, pero ya hemos trabajado con lobby. Y el lobby es una actividad que se realiza
total y absolutamente legal en los Estados Unidos. Legítima. Eso es ilegal. Legítima y legal. Las dos cosas. Pero aquí se trató ayer de presentar, porque como te la presenten la cosa, Pedro, lo presentaron como que era pecaminoso. Porque también el mismo concepto suena cabildeo. Que además es pecaminoso para la manera como lo están manejando ciertos medios. Sí. Que sea cercano a Trump. Que sea cercano a Trump. Pero va a ser cercano a quién. Eso es lo que le garantiza eficiencia. Pero a quién. Va a ser cercano a Bruce Willis. Al presidente, al hombre, al jefe, al que toma decisiones. Pero mira qué cosa es. ¿Quién entiende este mundo? Hoy esos cabilderos que vienen aquí nosotros hemos tenido cabilderos, ex embajadores de los Estados Unidos aquí, termina su lado. Y algunos incluso lo hicieron siendo embajadores. Hubo uno que se convirtió en accionista. En accionista incluso de Barrigol. Entonces, siendo embajador. Pero lo pueden acusar allá. No, el tipo consiguió y se contrató aquí para determinados grupos una labor de cabildeo. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Y empresarios de algunos de los medios que están en eso usaron su servicio. Y es natural. En sus alianzas estratégicas y eso es natural. Y miren qué cosa pasa aquí también. Que los ex embajadores en Washington, como realizan allá muy buenas conexiones con empresas y terminan siendo representantes de determinadas corporaciones. Los dominicanos. Sí, dominicanos. Cuando pasan cuando salen de esos puestos. O sea, hay uno que... No, hay muchos. Sí. Han hecho negocios y representan oficinas. Y representan legales y empresas cuando vienen al país. Y eso es malo eso. No, aprovechan oportunidades de negocio. Por supuesto. Orión, qué buena velada la de anoche. Me alegro. Ustedes le haya parecido. ¿Cómo te va? Bien. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros. ¿Tú vas al play hoy? Y voy al Escogido. Vas al play, que si vas a ir al play. Voy yo al estoy diciendo play, si vas al Escogido. que voy al play, voy al Escogido. Pero mañana fuera, porque tú eres rojo, tú eres colorado. Pero ven acá, yo soy escogidista. Pues ya, no, ¿hay algún problema? No eres rojo. Ni rojo ni colorado, escogidista. Somos dos, porque yo me entusiasmo cuando pasan. Lo que pasa es que vi la conformación del equipo para el round robin y como que no han cubierto bien las deserciones. La del relevista norteamericano que partió ayer. Eso nos crea tensiones. No me digas. Bueno, señores, precisamente regresó. El equipo mediático, el equipo nuestro, tuvimos ayer un encuentrito ahí, la pasamos muy bien. Y me tocó a mí decir algo, yo quisiera reflexionarlo con ustedes hoy, porque estamos ya cercanos a la Navidad. Claro que sí. Aprovecha. Y es que cuando los pueblos deciden tomar una dirección determinada en su destino. La historia está repleta de episodios cuando los pueblos deciden su destino en un momento determinado de su tiempo, de su times. Uno encuentra eso, está repleto de epopeyas. Se sacrifican fuerte durante un periodo y hacen todo lo indecible, pero lo hacen en unidad, una unidad nacional. Nosotros, es bueno reflexionarlo ahora, como país, nosotros tenemos un problema histórico, un accidente que sufrimos, es como si fuera un accidente de tránsito, Dios nos libre, un accidente de cualquier naturaleza. Nosotros tuvimos un accidente histórico por el cual tenemos de vecino a la República de Haití. Yo creo que no estoy diciendo nada xenofóbico, yo estoy diciendo que es un accidente histórico porque se ocurrió un gobernador apellido Osorio, por mandato de la corona incluso, desalojó a la población que había en la parte oeste de la isla y la desalojó hacia la parte este, donde nosotros estamos hoy. Y esa zona, como se mantuvo así, estamos hablando de 28,000 kilómetros cuadrados. Fue escenario importante de repoblado, primero para incursiones de piratas, filibusteros y bucaneros, y después ya para asentamientos definitivos,
o para almacenaje de esclavos. ¿Se puede decir eso? ¿No? Sí, sí, claro. Almacenaje de esclavos para redistribuirlo en las islas del Caribe, especialmente para Cuba. Lo depositaban ahí y de ahí lo distribuían para otros sitios. Bueno, pero le digo esto porque si nos vamos más lejos, eso ocurrió porque España no estaba a la par con sus vecinos de Europa, mientras ya Inglaterra estaba a la puerta de la revolución industrial y Francia y todo estaban en la explotación del hombre por el hombre, de una manera como lo establece el capitalismo. España estaba en la acumulación originaria de riqueza. Iba a Europa, mandaba a América a recolectar oro y a acumular riqueza y no a generar riqueza. Es así. Por eso nosotros heredamos el atraso de España. La colonia española hereda el atraso de España, no así Brasil, el de Portugal, etcétera. Pero todo, tú buscas México y vas a encontrar lo mismo que nosotros, en mayor medida, en México mucho más, Perú y esa zona, toda la zona de lo que fue después la tierra de Bolívar. Pero todo lo que estoy diciendo es para señalar que, como dijo Mozart, ya nosotros tenemos, el pueblo dominicano tiene una idea de cómo manejarnos con nuestros vecinos. Y esa idea no está señalada con la xenofobia, no está señalada con la discriminación, está señalada con que nosotros decidimos que esta parte vivimos ellos y que la otra parte vive Haití. Y que nosotros como pueblo hemos dicho, Haití debe estar en la agenda de la comunidad internacional, no en la agenda de nosotros como elemento principal. Nosotros debemos contribuir para que Haití encuentre su destino. Pero nosotros no podemos guiar. Nosotros no, ya el hecho de que nosotros se nos asigne la tarea de ser el cirineo de Haití, ya no podemos. Entonces el asunto está en que nosotros estamos avanzando y Haití está retrocediendo. Después del huracán, del terremoto, la economía, dice que Haití ha tenido un incremento en su Producto Interno Bruto, pero es el incremento que da como una gravedad, una mejoría. En una gravedad, una mejoría significa, dicen, no, él mejoró un 10%. Mejoró un 10% en su estado crítico. Haití, la economía de Haití está creciendo 2 puntos y algo, 3%. Prácticamente nada por la situación que tiene. Cualquier incremento se ve notable en Haití porque tiene una situación de calamidad suprema, ¿verdad? Entonces, nosotros, mientras tanto, hoy estamos hablando de 6.7 a los últimos 11 meses. Vamos a cerrar sobre 6%. Eso es un problema serio. Nosotros creciendo muy elevado de Haití hacia atrás. Eso es asimétrico y trágico. No trágico porque nosotros estamos creciendo, trágico porque Haití no crece. Y son 10 millones de habitantes. Por eso que el sentido común indicaba que nosotros no podíamos suscribirnos a ninguno de los dos pactos, ni al pacto de refugiados ni al pacto de migrantes. ¿Por qué? Porque casi 8 de los 10 millones de haitianos son inmigrantes y son refugiados potenciales. Depende. Si en Haití se arma un lío político, pues son refugiados. Si sigue la miseria, pues son migrantes, potenciales migrantes, que no podemos nosotros asimilar la cantidad que podría venir al país, porque no se van a tirar al mar, ni como migrantes, ni como refugiados. No se van a tirar al mar, van a venir para este lado. Entonces, esa fue la única y sencilla razón. No es que el antihaitianismo es preocupante, como dijo Juan Bolívar, no. Nosotros nos preocupamos porque tenemos que preocuparnos, no es por otra cosa. No, bueno, ojalá fueran noruegos los que estuvieran al lado, si es que quieren oír una expresión xenófoba. Ojalá fueran noruegos o finlandeses, pero esa es nuestra realidad y preocupa. Preocupa que 8 millones de haitianos tengan la condición potencial de inmigrante o de refugiado. Depende. Y por eso que la República Dominicana tiene que tener una unidad nacional, pero no una unidad nacional contra Haití. Es una unidad nacional para proteger su destino, simplemente. Entonces, ayer les decía yo a ustedes en el agapito que hicimos, que en China el presidente Mao inició la Gran Marcha. La Gran Marcha fueron 5.000 kilómetros para hasta llegar a la victoria que hoy China es lo que es, porque hace mucho más de medio siglo
1949, el presidente Mao inició la Gran Marcha. Claro que fue unificando regiones por regiones. Claro, bajo un pensamiento, la Gran Marcha. Entonces, cuando llegaron y triunfaron, que Chiang Kai-shek se fue hacia la isla de Formosa, el alto mando le preguntaba a todo el que estaba ahí, ¿usted dónde estaba cuando el presidente Mao inició la Gran Marcha? No, yo no pude porque, no, pues quítese, usted no me entre esto. ¿Y usted? Bueno, nosotros lo que queremos es que cuando digan la Gran Marcha Dominicana, ¿dónde estábamos nosotros? Bueno, nosotros sí estábamos en la Gran Marcha. Entonces ayer yo le decía, cuando en 1963, del equipo mediático, este equipo de reflexión periodística que tenemos, tumbaron a Juan Bosch, al primer gobierno democrático que tuvo la era post-tiranía. Uno de nosotros que estaba ahí estuvo en la Gran Marcha de las escarpadas montañas de Quisqueya, Rafa Pérez. Cuando después de eso viene los 3 aciagos años de Cuente los Outing, de la cantina de la policía, de la corrupción más cruenta que ha tenido la historia dominicana en los últimos 50 años, que viene entonces la Revolución de Abril. Varios de nosotros, pero señalamos a Pedro Cava, estuvo ahí en la Gran Marcha, le tocó su generación y él estaba ¿dónde? En la Revolución, en la trinchera del honor. Ahí conocí una novia. Y luego, ya viene con su cosa, luego a la generación nuestra, porque teníamos 9 o 10 años cuando la Revolución de Abril, Pedro, tú no puedes creer que teníamos 8 años, entre 8 a 10 años teníamos. La generación nuestra no vamos a estar nosotros en la revolución. Sí. Pero para el periodo difícil de los 12 años, que ya nosotros teníamos 15, 16, ahí nosotros estábamos en la Gran Marcha. Sí. Ahí estábamos nosotros. Sí, señor. Entonces, ahora cuando la Gran Marcha camina al progreso, y hay que decirlo, la gente tiene que entender lo que significa progreso. La marcha va en terreno, en escenario del progreso. Sí. ¿Por qué? Bueno, nosotros no tenemos los aciagos años de los 12 años, ya se construyeron las presas, ya nosotros tenemos el mayor alfombraje vial por kilómetro, nosotros tenemos los mayores reservorios por kilómetro cuadrado de la región de agua. Ya nosotros tenemos el sector telecomunicaciones, como lo dijo el director del Indotel, ha recibido en los últimos años 1.000 qué sé yo cuántos millones de dólares en inversión. Nosotros tenemos los mejores entramados y enramados de comunicación telefónica y digital de la región, de lo primero. Nosotros entonces, en materia de exportación, nosotros hace 10 años teníamos ¿cómo le llaman a los dulces? La economía de los dulces. De postre. Café, tabaco en rama, azúcar y cacao. Y un poco de minería mal administrada. ¿Era así? Sí, hoy nosotros somos principal exportador, la República Dominicana de cacao orgánico, principal exportador de cigarros hecho a mano y hecho también en factoría, en máquina. De banano. Nosotros tenemos la industria azucarera como la conocimos ya no está, pero tenemos el principal, los 2 principales. Y esa minería es una cosa realmente centrales de productora de azúcar y derivados. Uno es el privado más grande del mundo y el otro es un gran exportador de azúcar, el de Barahona. Y también los Vicini pasan. Y los Vicini también son, es decir, nosotros tenemos una industria azucarera buena, ¿verdad? Privada, y nosotros se ha ampliado la minería responsable. Exactamente. Se ha ampliado la minería responsable y le están aportando 15.000 millones de pesos al Estado, que eso tiene en proporción al producto es importante. Es decir, nosotros tenemos una marcha hacia el progreso. Nosotros tenemos el 4%, que es casi el 5% a la educación. Nosotros hemos incrementado el aporte del Estado al sector salud. Ahora vamos a hablar, qué sé yo cuánto, de una cantidad impresionante de hospitales, como nunca antes en la historia del país. Hospitales que tenían... A mediados de año tendremos los 56 Para decir una cosa, el Hospital Padre Villini, mi bisabuela me llevaba ahí, porque yo como muchacho de San Carlos la llevaba a pie hasta allá, y eso cuando. Y ya antes de eso, los familiares de ellos atrás tenían ahí ese hospital era viejísimo, es decir, se está renovando todas las plantas físicas de los hospitales. O sea, nosotros vamos en la marcha hacia el progreso. Entonces, cuando estamos aquí nos dicen bocina, nos dicen tal cosa. No, nosotros estamos, este equipo que representa este programa y otro programa que estamos en la misma dirección.
nosotros estábamos en la gran marcha de mucho antes, desde cuando los otros estaban buscándosela. Y hoy estamos en la gran marcha cuando esa gente se la está buscando, aún Ahora, haciendo amagos de que están en oposición a políticas públicas. Sus alforjas están llenas Sí, de sí, ignominia así es. expresada en dinero. sí, Entonces, que conste, para que sepan que esta peña y las otras que pueden estar alrededor del Sí. equipo mediático, son peñas reflexivas que tienen altísima conciencia política. así es. Vámonos a un cambio. ¿A quién tenemos? Ay, pero El tenemos, doctor Se me escondió. Pedro Luis Castellanos, Ah, el superintendente de salud y riesgos laborales. el un plato camarada. fuerte, es un plato Pues, fuerte. Es un hablando plato de fuerte. la gran marcha, Es un plato fuerte. sí. Hablando de la gran Muy bien. vámonos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Como todo en la vida ha ido evolucionando desde llevar las noticias a pie o a caballo o como hoy día a través de las redes sociales o el internet, permitiéndonos estar informados en pocos minutos o segundos. Diario de Cuatro reconoce la importancia de las noticias internacionales. Por tal motivo, las nuestras han formado parte de esta evolución para darle el valor que ustedes merecen. Muchas gracias por su sintonía. Ahora pasamos a las internacionales. Donald Trump da por vencida la guerra contra el grupo Estado Islámico. Así lo anunció este miércoles el presidente de Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter, recordando también que este objetivo era la única razón por la que Estados Unidos mantenía a sus tropas en Siria. Algunos medios estadounidenses ya habían confirmado que Trump tendría en efecto previsto retirar en breve de manera completa y rápida a los 2.000 soldados estadounidenses presentes en el país asiático desde 2014, como parte de una coalición internacional que luchaba contra el grupo yihadista. Trump no se ha pronunciado, no obstante, sobre la retirada de sus tropas en Irak, desde donde podrían seguir lanzando ataques contra un autodenominado Estado Islámico que, según el Pentágono, solo ocupa ya un 1% del territorio que llegó a controlar hace 4 años. El servicio diplomático de la Unión Europea podría haber sido infiltrado durante al menos 3 años por una red de espionaje informático. Más de 1.000 cables habrían sido interceptados, según ha desvelado el periódico The New York Times. Los piratas informáticos lograron acceder al sistema a través de la red diplomática de Chipre y, una vez obtenidas las contraseñas, se conectaron con la base de datos de la Unión Europea. El vicepresidente del Ejecutivo Comunitario ha dicho que se toma muy en serio cualquier informe relativo a la seguridad, pero ha evitado comentar directamente estas filtraciones. Lo que está claro, ha dicho, es que ningún país es inmune a este tipo de ataques y que todos los sistemas de comunicación tienen puntos vulnerables. Y por ello lidiamos a diario con este desafío y actualizamos permanentemente nuestros sistemas de comunicación para responder a estas amenazas. El Consejo Europeo se ha limitado a emitir un comunicado en que anuncia la apertura de una investigación. Según la Agencia de Seguridad estadounidense, que ha detectado la fuga de datos, las técnicas empleadas son muy similares a las utilizadas por el espionaje chino. Este aparato soluciona el problema de la soledad siendo un nuevo compañero para el ser humano. Lovot pesa 3 kilogramos, emite sonidos, puede parpadear y reconoce emociones. También identifica voces habituales y le encantan las muestras de cariño. Su nombre procede de la combinación de los términos love, amor en inglés, y robot, y nace con el objetivo de despertar sentimientos de amor y crear un vínculo afectivo con su dueño. Lovot se venderá en parejas a partir de 2019 por 4.600 euros. Para Diario de Cuatro en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de Cuatro.